Regresó. Marcelo Martins volvió y anotó. La escena que se vivió en Santa Cruz tuvo sabor a reencuentro y a historia que se reactiva. 2 años después de alejarse del profesionalismo, el máximo goleador de Bolivia reapareció en una cancha oficial y lo hizo con la camiseta de Oriente Petrolero. El estadio Ramón Aguilera Costas explotó de emoción. Y la tarde terminó convertida en una fiesta verdolaga. El retorno no fue silencioso ni simbólico. Marcelo Moreno Martins regresó para influir, para pesar, para recordar por qué su nombre se convirtió durante años en referencia del fútbol boliviano. En su primer partido tras el regreso, participó en 3 jugadas decisivas. Una asistencia, una acción previa a otro gol y un penal convertido. Su sello apareció en una goleada que despertó ilusión. Oriente Petrolero aplastó 5-1 a Real Tomayapo en el partido de vuelta del torneo de repechaje. Un resultado contundente que confirmó la superioridad del equipo cruceño. Pero el marcador no fue lo único que quedó grabado en la memoria de los hinchas. La presencia de Martins, activo y determinante, se llevó gran parte de las miradas en la tarde. El estadio Ramón Aguilera Costas fue el escenario de ese regreso esperado. Allí la hinchada celebró cada toque del delantero como si fuera un anuncio de algo más grande. No era un partido cualquiera. Para muchos representaba el comienzo de una nueva etapa para el goleador histórico de la selección boliviana. Durante más de 2 décadas Martins construyó su carrera lejos de Bolivia. 22 años jugando en clubes del extranjero moldearon su trayectoria. Por eso su retorno a Oriente Petrolero tuvo un peso emocional enorme. Volvía al club donde empezó a hacerse un nombre dentro del fútbol profesional. Ese regreso también abre una puerta que muchos bolivianos observan con atención. La selección nacional tiene un desafío enorme a finales de marzo. Bolivia enfrentará a Surinam en el repechaje intercontinental rumbo al Mundial de 2026. Y cada gol de Martins vuelve a instalar una pregunta inevitable. ¿Puede el delantero regresar también a la selección? Esa interrogante flotó en el aire después de su actuación. La ilusión de los hinchas creció con cada participación suya en los goles. Si mantiene este nivel, el técnico Oscar Villegas podría considerar su nombre para ese compromiso decisivo. La tarde comenzó a tomar forma desde el primer tiempo. Oriente Petrolero buscó imponer condiciones desde el arranque. El equipo verdolaga empujó con intensidad y terminó encontrando premio desde el punto penal. Kevin Sony fue el encargado de ejecutar el disparo a los 32 minutos. El delantero no falló desde los 12 pasos y abrió el marcador. El gol encendió el ánimo del estadio y marcó el inicio de una jornada que terminaría siendo muy favorable para el equipo local. Real Tomayapo intentó reorganizarse, pero el golpe inicial pesó. Mientras el partido avanzaba, los hinchas aguardaban el momento esperado. El ingreso de Martins era la escena que todos querían presenciar. El entrenador decidió enviarlo al campo a los 62 minutos. Cuando el delantero apareció, el estadio lo recibió con una ovación. Ese instante tuvo algo de ceremonia. Martins volvía a competir oficialmente con la camiseta de Oriente Petrolero después de tantos años. Y apenas entró comenzó a participar activamente en el juego. Su presencia en el área generó inquietud inmediata en la defensa rival. El segundo gol llegó poco después de su ingreso. A los 64 minutos Leonardo Vaca amplió la ventaja para el equipo cruceño. El marcador comenzaba a inclinarse claramente a favor de Oriente Petrolero. La confianza del equipo crecía mientras Real Tomayapo intentaba reaccionar. El conjunto visitante encontró un pequeño respiro a los 67 minutos. Leandro Corulo convirtió un penal que significó el descuento para Real Tomayapo. El marcador quedó momentáneamente 2-1. Pero esa esperanza duraría poco tiempo. Oriente Petrolero retomó el control del partido. La ofensiva verdolaga volvió a empujar con fuerza. Martins comenzó a aparecer cada vez más en las jugadas de ataque. Su lectura del juego y su presencia física se hicieron notar en el área rival. El tercer gol terminó llegando con el paso de los minutos. Jorge Lovera apareció a los 87 para ampliar nuevamente la diferencia. El golpe fue fuerte para Real Tomayapo. El equipo visitante ya no tenía respuestas para frenar el impulso ofensivo del rival. La goleada siguió tomando forma en los minutos finales. Nabil Nassif anotó el cuarto gol a los 92 minutos. El estadio ya celebraba una victoria contundente. Pero aún faltaba la escena que terminaría sellando la noche. El reloj marcaba el minuto 97 cuando llegó el momento esperado. El árbitro sancionó un penal para Oriente Petrolero. Marcelo Moreno Martins tomó la pelota con serenidad. El estadio quedó en silencio durante unos segundos.
El delantero se acomodó frente al balón con la tranquilidad de quien ha vivido cientos de momentos similares. Caminó unos pasos hacia atrás. Respiró profundo. Y ejecutó el disparo con precisión para cerrar la goleada. El balón terminó dentro del arco y el estadio explotó. Martins levantó los brazos mientras sus compañeros corrían a abrazarlo. Era su regreso al gol con la camiseta verdolaga. Un momento cargado de emoción. Ese tanto tiene un valor especial dentro de su historia con el club. Fue su tercer gol con la camiseta de Oriente Petrolero. Los dos anteriores habían llegado en 2004, cuando apenas comenzaba a abrirse camino en el fútbol. Por eso el penal convertido no fue un gol más. Fue el símbolo de un regreso. El recordatorio de que el delantero todavía conserva su olfato frente al arco. Y también la señal de que su historia con el club todavía puede escribir nuevos capítulos. Además de su gol, Martins dejó otra contribución importante. También entregó una asistencia durante el partido. Y participó en una jugada previa a otro tanto del equipo. En total, estuvo involucrado en 3 de los 5 goles de Oriente Petrolero. Ese rendimiento encendió el entusiasmo de la afición boliviana. El delantero demostró que mantiene la capacidad para influir en el juego. A pesar del tiempo fuera de las canchas, su presencia sigue marcando diferencias. Mientras tanto, en otro escenario futbolero, se disputaba un duelo cargado de alternativas. El Trico dejó escapar una gran oportunidad de sumar de a 3 tras igualar 1-1 frente a Guaraní. El partido tuvo momentos cambiantes y emociones en ambos arcos. El equipo dirigido por Felipe Jiménez vivió pasajes favorables dentro del encuentro. Durante algunos minutos logró controlar el ritmo del juego, pero no consiguió ampliar la ventaja cuando tuvo la ocasión. En la segunda mitad, el conjunto local salió decidido a buscar el triunfo. Apostó por un juego frontal y ataques constantes por las bandas. Los centros al área comenzaron a repetirse buscando al delantero referencia. Y esa insistencia terminó dando resultado a los 54 minutos. Roque apareció en el segundo palo para hacer lo que mejor sabe. Saltó más alto que sus marcadores y conectó un gran centro enviado por Hugo Iván Valdés. El cabezazo abrió el marcador en el estadio de Novena y Caballero. El público celebró el gol mientras el equipo parecía encaminar el partido. Sin embargo, el fútbol siempre guarda giros inesperados. Cuando el reloj marcaba el minuto 83, llegó la igualdad. Richard Torales apareció en el segundo palo para empujar la pelota. La jugada nació de un saque lateral, una de las acciones más temidas por los entrenadores. Saracho peinó el balón dentro del área y el exameliano apareció para definir. El balón no tocó la red con claridad, pero el tanto fue válido. El marcador quedó 1-1 en el momento más intenso del partido. Mientras tanto, en Santa Cruz, la escena final ya estaba escrita. Oriente Petrolero celebraba una goleada que lo clasificaba a los cuartos de final de los playoffs del repechaje. El equipo avanzaba con autoridad en el torneo. Pero más allá del resultado, la gran noticia tenía nombre propio. Marcelo Moreno Martins había vuelto a competir. Había marcado. Había asistido. Había participado en 3 goles. Y ahora la ilusión vuelve a instalarse en Bolivia. Si el delantero mantiene este nivel, su nombre podría aparecer nuevamente en la convocatoria de la selección. El repechaje rumbo al Mundial contra Surinam se acerca. Y la pregunta comienza a crecer entre los hinchas. ¿Volverá Martins a vestir la camiseta de la selección boliviana? Nadie tiene la respuesta definitiva todavía. Pero una cosa quedó clara en el estadio Ramón Aguilera Costas. El goleador volvió. Y volvió haciendo lo que mejor sabe hacer, marcar goles.